Thank you. Buenas tardes. Unfortunately, I don't speak your language. How many of you understand English? Just for those who don't, my colleague from the New Zealand Embassy, Isabel Toro, will translate as I go. You may wonder why someone from New Zealand who doesn't speak your language would come here to talk to you. Bueno, deben pensar de por qué un neozelandés viene a Chile a hablarles sobre este tema. And the reason is that from New Zealand we wanted to show our support for this scheme and to show that we were ready and willing to work with the Bicentennial Fund to make sure that it's a success. Bueno, nosotros la verdad vinimos a apoyar acá a la comisión, por eso vinimos a Chile a darle nuestro apoyo para el tema. New Zealand and Chile have a lot in common. Como pueden ver, nosotros tenemos bastantes similitudes, somos vecinos. We are neighbours, although there's quite a lot of water between us. Our countries are very similar, and I've been lucky to fly around quite a lot of your country in the last few days. Nuestros países son bastante similares. We're both long and narrow, and we've got lots of water. Como pueden ver, nosotros tenemos dos focos de agua y somos. Although I was up in the north of your country, and I can tell you that you've got more desert than we have. We've both got plenty of snow and plenty of mountains. Ambos tenemos montañas y nieve, como pueden ver. And we both think that education is very important. Y ambos pensamos que la educación es bastante importante. Today I want to look at our education system. Hoy voy a ver la presentación de nuestro sistema educacional. I want to tell you a little bit specifically about our universities. Me gustaría también hablar sobre nuestras universidades. I want to talk about the sort of experience you will have in education in New Zealand. También me gustaría hablar de la experiencia que van a tener en Nueva Zelandia. And I want to tell you about our invitation to you. Y también la invitación que les hacemos a ustedes. This is a diagram of how the New Zealand education system works. Ahí como pueden ver hay un diagrama de la educación en Nueva Zelandia. I won't explain it all, but it's a seamless system where your qualification is recognized at every step. Sí, no voy a hablar detalladamente sobre esto, pero como pueden ver, ahí está el diagrama de todos los pasos. One of the other important things to know is that our Institutes of Technology and Polytechnics, they are our vocational trainers, teach right up to a master's level qualification. Es muy importante que también sepan que nuestros politécnicos e institutos tecnológicos también ofrecen grados bastante altos, como pueden ver ahí. With the universities, of course, going to doctorate level. Y obviamente la universidad con el tema de doctorado. We have 8 universities in New Zealand. Nosotros tenemos 8 universidades en Nueva Zelandia. They're all public institutions. Todas públicas. They're all research focused. Enfocadas al tema de investigación. They're all well linked to their communities and to industry. Están todas muy bien cercanas a la comunidad e industria. And they also have very extensive international programs and an international focus. Y todas tienen un enfoque internacional. Students from over 150 countries around the world are currently studying in New Zealand. Como pueden ver, hay bastantes alumnos extranjeros estudiando en Nueva Zelanda. This is just a little more about the universities, but the important point is that they all specialize in research and higher education. Como pueden ver, la mayoría, aquí hay una descripción de más de la universidad y todo se enfoca mucho en el tema de investigación. And they're also the centerpiece of our country's national research capability. Y todas tienen una capacidad en nuestro país, una capacidad de innovación. Quality assurance is taken very seriously in New Zealand. La seguridad de la calidad es bastante importante en Nueva Zelanda. And this talks about some of the agencies that are involved. Y aquí vamos a hablar un poquito de las que están involucradas,
organizaciones están involucradas. I won't explain them all, but it's also important for you to know that the pastoral care of students is subject to regulation just as the academic quality is. Bueno, no voy a hablar en detalle de todas, pero es importante que sepan que todas las instituciones neozelandesas con estudiantes internacionales deben estar sujetas al código de práctica, que es para el resguardo de los estudiantes. If I can just take a look at the international comparisons for New Zealand. Como pueden ver, aquí tenemos una comparación a nivel internacional de Nueva Zelanda. In the OECD PISA study of compulsory education, New Zealand is the lead English-speaking country in all categories. Como pueden ver, que Nueva Zelanda está muy bien calificada respecto a los otros países a nivel internacional. In the Times Higher Education Supplement Top 500, New Zealand has 75% of its universities in the list, which is a higher percentage than any other country. Como pueden ver, ahí tenemos que ver el suplemento Times en educación superior. Nueva Zelanda se ubica entre los top 500 y el 75% de las universidades neozelandesas están incluidas están como las mejores evaluadas. And in the Shanghai Jiaotong Top 500, which is the other major international comparison, 5 out of our 8 universities are on the list, which is a higher percentage than any other country. También en el último punto pueden ver que 5 de nuestras 8 universidades están en la lista de Shanghai Jiaotong top de los 500. Those of you who are good at maths will know that 75% of 8 is 6. Claro, como que ya saben matemáticas, son 6 en total. And you may wonder why 2 aren't on the top 500. ¿Y por qué 2 no están en el top? The answer is simple. One is new. La pregunta, la respuesta fácil, una es nueva. And one is quite small and specialized. Y la otra es bastante pequeña y más especializada. And international ranking systems En el sistema de ranking internacional tend to favor larger and longer lived or older institutions. tiende a favorecer a instituciones más grandes y con más prestigio de años. The important point about this is that you can't make a wrong choice in New Zealand. Obviamente con la información que les entrego no van a tomar una mala decisión en estudiar en Nueva Zelanda. All the institutions are good. You can choose the institution that suits you best. Obviamente que todas las instituciones son de mucho prestigio y ustedes ahí pueden elegir la que más les convenga. Because there's only 8, we can take a quick look at all of them. The University of Auckland is our largest university in our largest city. Vamos a hablar de nuestras universidades en términos bastante generales. La primera es la Universidad de Auckland, ubicada obviamente en Auckland. It's well known for business, engineering, architecture and law. Muy conocida por las escuelas de Derecho, Ingeniería, Medicina, Arquitectura. Although the student on the big banner behind me over there Como pueden ver, la estudiante que está en ese panel is studying marine biology at Auckland University. está estudiando Ingeniería Marina en la Universidad de Auckland. She's actually studying the life of stingrays. Ahí, como pueden ver, tenemos una foto de lo que está estudiando con el tutor. I certainly wouldn't want to study stingrays myself. Obviamente no me gustaría estudiar eso. AUT University is the newest university in New Zealand. Esta es una universidad bastante nueva. It already has a strong international focus. Tiene un enfoque bastante internacional. And its specialities include media, film, creative and social policy. Y también se trata mucho el tema de creativo, comunicación y arte también. The University of Waikato is further down the country in Hamilton, La Universidad de Waikato se encuentra en Hamilton, with strengths in biological sciences, management and indigenous studies. fuertes en ciencias biológicas, también en temas de administración. Although I'm talking about some of the specialities of the universities as I go, they're all broad-based institutions.
Massey University is a large university with campuses in 3 cities in New Zealand. La Universidad Massey es bastante grande, como pueden ver, tiene 3 campus en Nueva Zelandia. And it's particularly well known for its strengths in agriculture, bioscience, veterinary studies and the environment. También es conocida por su fuerte en temas veterinarios, artes, agricultura. Victoria University is in our capital city, Wellington. La Universidad de Victoria está en nuestra capital, Wellington. And because it's in the capital city, it's well known for its studies in law, public policy and government. También es conocida por estudios en derecho, ciencias públicas, políticas públicas y de gobierno. The University of Canterbury is in the largest city in the South Island, in Christchurch. La Universidad de Canterbury está ubicada en Christchurch. And it specializes in engineering, astronomy, geology and human technology. Como pueden ver, también especialidades en el tema derecho, arte, ingeniería, astronomía, geología. The guy on this banner behind me here En el segundo is perdón, yeah, is studying in, and this might be hard to translate, in the Human Interface Technology Laboratory. Él está estudiando en Canterbury. Yeah, which deals with sort of the interface between computers and people. That program is actually a joint venture program with the University of Washington in Seattle. Con la Universidad de Washington en Seattle. And is one of the leading centers of its type in the world. Y es un centro de investigación líder en general. Lincoln University is near Christchurch. It's quite small and specialized. La Universidad de Lincoln es un poquito más pequeña y más especializada. And it specializes in agricultural sciences, animal and land-based sciences, and primary production economics. Como pueden ver, también especialidades en agricultura, ciencias. And the 8th university is the University of Otago, which is actually in the south of our country in Dunedin, and New Zealand's oldest university. Bueno, como pueden ver, la Universidad de Otago está en Dunedin. It's New Zealand's leading medical school. Es muy buena en el tema medicina. With strengths across pure and applied science. También en el tema ciencias. And also a dentistry school. Y odontología. The interesting thing is that across New Zealand, our universities have many strengths in the areas that the bicentennial funds have particularly identified. También es muy importante que sepan que la mayoría de nuestras universidades en Nueva Zelanda están también enfocadas a las necesidades de la Comisión del Centenario. And that probably reflects that the research and education priorities of our two countries are quite similar. También podemos ver que la investigación y la educación en ambos países también es muy importante. For more information, you can go to the newzealandeducated.com website, which is on the little card that I hope you picked up as you came in. Como pueden ver aquí, les estoy mostrando la página web de nosotros para que la puedan ver. Education is all about learning, but it's about more than learning as well. La educación también se trata de entender. We think that education in New Zealand can be summed up in 7 values. Nosotros creemos que la educación en Nueva Zelanda se puede resumir en 7 conceptos. We are connected. Estamos conectados. It's important for a small country like New Zealand to be well plugged in to the global economy. Es muy importante para un país como Nueva Zelanda estar conectado. And graduates from New Zealand can be found all over the world. Y graduados de Nueva Zelanda se pueden encontrar en todo el mundo. We're inventive. Ingenioso. There's a lot of good ideas that come out of New Zealand. Muchas buenas ideas han salido de Nueva Zelanda. And we look forward to you bringing a few more. Y esperamos que ustedes traigan más.
We're a lively country. También somos un país vital. Although we're small with mountains and sheep, Independiente que seamos pequeños, con muchas montañas, we also have lively cities and the sort of life that students enjoy. también tenemos lugares muy buenos para la vida social. We're an adventurous country, Somos un país de aventura and we're well known for the extreme sports that you can do while you're in New Zealand. y obviamente somos bastante conocidos por los deportes extremos que se pueden practicar en Nueva Zelanda. It's a personal country because it's small. Es un país personal, personalizado porque obviamente es pequeño. Within the institutions, students know one another and work closely with their colleagues and with their tutors. Obviamente que en la mayoría de las universidades todos se conocen y tienen una muy buena relación con sus padres y con sus profesores también. And New Zealand education is trusted. La educación en Nueva Zelanda es confiable. New Zealand qualifications are recognised around the world, La educación en Nueva Zelanda está reconocida en todo el mundo. and this year over 20,000 international students trust a New Zealand university for their education. Y este año más de 20.000 estudiantes se matriculan en la Universidad Neozelandesa. And last but not least, we're welcoming. Y obviamente último, pero muy importante, somos personas acogedoras. New Zealanders have a good reputation for being friendly, Buena reputación tenemos por ser muy amables and they really enjoy people from other countries. y también obviamente disfrutan mucho a personas que vienen de otros países. So if I can summarise New Zealand's competitive advantages, it is that it's a friendly country and it's a very safe country. Como podemos resumir acá, que Nueva Zelanda es un país bastante seguro y las personas son muy amables. The small size makes it easy to get around if you want to see a bit of it while you're there. Obviamente que como no es un país muy grande, eso permite poderlo conocer. We are neighbours and there's a direct air link between our two countries. Obviamente, como decía anteriormente, somos vecinos y solamente hay un vuelo a Nueva Zelanda directo. New Zealand cities are well rated internationally for their quality of life. Las ciudades de Nueva Zelanda tienen un buen ranking internacional por ser seguras. We're very good value for money with a very competitive exchange rate. Tenemos un buen valor del dinero, bastante competitivo. Although unfortunately the Bicentennial Fund noticed this and you get slightly less money for your living costs in New Zealand than you do in Australia. Bueno, como pueden ver, también como mencionaba ya, Nueva Zelanda el costo es menor de vida, por eso el monto que se le va a dar para vivir allá. But don't worry, that money will go just as far. Obviamente que les va a alcanzar con ese dinero. We have an excellent education system with consistently high quality throughout the system. Tenemos obviamente un muy buen sistema educacional, de muy buena calidad. So, all in all, we're a great place to study, to live and to explore. Obviamente somos un gran lugar para estudiar, vivir y explorar. So our invitation to you is to come to New Zealand and see for yourself. Obviamente nuestra invitación para ustedes es que vayan a Nueva Zelanda para que conozcan cómo es. Let's study at one of our educational institutions. Estudien en alguna de nuestras instituciones. Enjoy living in New Zealand for a while. Disfruten la vida en Nueva Zelanda. And most importantly for you, Y lo más importante para ustedes, achieve your educational goals. ganar conocimiento. You won't be the first from your country who've come. No van a ser los primeros de Chile en ir a Nueva Zelanda. The New Zealand government runs a doctoral scholarship scheme that is open to students from all countries in the world. Nueva Zelanda tiene una beca especial para doctorado, en general para los países del mundo. The first student to graduate from this scheme was a Chilean student, Horatio Brown. El primero fue un chileno, que fue Horacio Brown. So I can conclude by saying join Horatio, who's there with our Deputy Prime Minister and a bunch of other scholars from around the world, Ahí como pueden ver hay varios invitados desde todas partes del mundo and make yourself part of that picture. y obviamente que esperamos que ustedes sean parte de
In finishing, if I can, I want to play a short DVD which tells you or shows you a little more about education in New Zealand. Bueno, ahora me gustaría mostrarles a ustedes un video que tiene imágenes muy bonito de Nueva Zelandia. It shows more than just the university system, but I think it will give you a good idea of what New Zealand is like. Muestra de todo un poco de paisajes más que las universidades. And while you're watching that, I'll pass around a couple of our little Rubik's cubes. Mientras lo ven, yo les voy a pasar esa. And if you can do it, Si lo pueden hacer, you're probably clever enough to study in New Zealand. son lo suficientemente. But it's not a condition of the application. Muchas gracias.